Hola, hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual oración. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Muy buenos días para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 23, La guerra contra ti mismo, en la sección 1, las creencias irreconciliables. 1. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede hacer acto de presencia allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz, y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no se atribuyese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón, si no, te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios. Que el ego no tiene enemigo alguno es cierto, mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo que necesita vencer y que lo logrará. 2. ¿No te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? Y en esa guerra así, ¿es concebible la victoria? Y si lo fuese, ¿la desearías? La muerte de Dios, de ser posible, significaría tu muerte. ¿Qué clase de victoria es esa? El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. No obstante, Dios sabe que eso no es posible. Eso no es una guerra, sino la descabellada creencia de que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esa creencia, pero jamás dejará de ser una locura. Y el miedo reina en la locura y parecerá haber reemplazado al amor. Este es el propósito del conflicto. Y para aquellos que creen que es posible, los medios parecen ser reales. 3. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego se puedan encontrar, o tú y el ego. En apariencia lo hacéis y formáis extrañas alianzas basándoos en premisas que no tienen sentido, pues vuestras creencias convergen en el cuerpo, el hogar elegido para el ego y al que tú también consideras como tuyo. Vuestro punto de encuentro es una equivocación, un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse. Son todas lo mismo y no son nada. Su unión está basada en lo que no es nada, pues dos de ellas están tan desprovistas de sentido como una o mil. El ego no se une a nada, puesto que no es nada. Y la victoria que anhela está tan desprovista de sentido como él mismo. El recuerdo de Dios aflora en una mente que está serena. El recuerdo de Dios aflora en una mente que está en paz. También nos dice el texto
que la paz es el estado en el que se recuerda a Dios. Nosotros necesitamos tener nuestra mente en paz, nuestra mente tranquila y serena para recordar a Dios. Así que todas esas pugnas que tenemos, que creemos que son con los demás, nos está diciendo ahora que son sencillamente con nosotros mismos. Con nosotros que creemos plenamente en el ego y le hacemos un lugar constante en nuestra mente, con nosotros que creemos plenamente en las diferencias y tratamos de conservar todas esas ideas de diferencia. Entre más diferente me vea del otro, mejor creo que soy. Es decir, más especial creo ser. Ese deseo nuestro de ser especiales es lo que nos lleva a querer conservar todas las ideas de diferencia, que son las ideas de error que yo he querido orquestar con el ego, que yo he querido proponer y el ego ayudarme a defender, entre comillas. Pero nos dice que recordemos que los medios de la guerra no pueden ser los medios del amor. Eso es más que obvio. Y que si le atribuimos valor a esa creencia de la victoria, pues por supuesto que vamos a creer que la guerra tiene sentido. Eso es parte de todas esas creencias sin sentido que tenemos nosotros. Creemos en la victoria. Creemos que puede haber un perdedor y un ganador, precisamente porque creemos que estamos todos separados, que lo que nos identifica es el cuerpo, que hay que defender ese cuerpo. Por lo tanto, no importa que yo me arme en una lucha constante contra otros cuerpos, porque tengo que defender lo que creo que es mío. Si estás en conflicto, quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. Cualquier disputa, por menor que parezca, es una lucha de egos. Si yo me enfrasco en una pelea conmigo mismo, con el mundo, con mi vecino, con mi familia, con quien sea, significa que estoy creyendo que mi ego puede salir triunfante, que mi ego puede llegar a decir, tengo la razón. Seguramente todos nos hemos percatado que el ego está en pugna con Dios, que el ego, que parece ser el enemigo de Dios, va siempre contra todo lo que Dios nos propone, que es estar en paz, que es el reconocimiento de nuestro ser, que es el reconocimiento de que no hay nadie afuera. Todo lo que el ego nos propone es contrario a eso. El ego nos dice, eres un cuerpo, tienes que cuidarlo, tienes que alimentarte bien, ejercítate, estudia mucho, sacrifícate. No importa cuán grande sea el sacrificio, la recompensa será mejor. Y un montón de ideas con respecto a eso que creemos ser. Creemos ser un cuerpo. Y nosotros realmente creemos en ello. Por lo tanto, creemos en el enemigo y creemos que podemos vencerle. Pero nos dice Jesús, ¿no te das cuenta que esa guerra contra ti mismo es una guerra contra Dios? La muerte de Dios, de ser posible, significaría tu muerte. Recordemos que aunque estemos en este sueño, aunque estemos en este mundo, en esta ilusión, soñando con desastres, estamos soñando esto pues porque estamos vivos por la gracia de Dios. Es decir, somos un pensamiento vivo en la mente de Dios y así lo seremos eternamente. Si fuese el caso que Dios decidiera que ya no quiere que yo esté vivo, pues no estaría tampoco vivo en este sueño, porque estoy vivo
con la vida eterna que el Padre me dio, solamente que estoy soñando en un mundo de muerte. Vivo un pensamiento en la mente de Dios, eso es lo que soy, pero dormido, soñándome con un mundo en donde creo nacer, crecer, reproducirme, morir, volver a nacer con otra forma, etcétera. Esto nos dice, no es una guerra, es la descabellada creencia de que es posible atacar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esa creencia irreconciliable, pero jamás va a dejar de ser una locura. Yo puedo creer que estoy en pugna contra Dios, pero no va a dejar de ser una locura. Yo puedo creer que Dios permitió que el mundo se llenara de coronavirus, pero eso no deja de ser una locura. Yo puedo creer que Dios me permitió estar enfermo. Incluso puedo creer que Dios me mandó una enfermedad, pero eso no deja de ser una locura. Yo puedo creer que cuando alguien se muere, cuando su cuerpo físico deja de funcionar, puedo creer que es que Dios lo llamó, pero eso no deja de ser una locura. Te puedes identificar con esta creencia, pero jamás dejará de ser una locura. Y el miedo reina en la locura. Y el miedo parece reemplazar al amor allí. Y ciertamente en este mundo eso es lo que hace. El miedo reemplaza el amor en este mundo. Este es el propósito del conflicto. Y para aquellos que creen que es posible, los medios parecen ser reales. Así que yo creo plenamente en la pugna. Creo plenamente en la enfermedad porque creo que está diagnosticada, que es real. Así que creo plenamente en mis carencias, en mis ideas de que el dinero no me alcanza ni para terminar la quincena. Todos los medios parecen ser reales, precisamente porque pongo mi fe en ellos, precisamente porque creo en ellos. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego se puedan encontrar, así como que tú y el ego se puedan encontrar. No es posible. También nos dirá el texto que el ego es nuestro invento, o sea, es una ilusión más, por lo tanto, no es nada. En apariencia, pues lo hacemos. En apariencia, parece que formamos esas extrañas alianzas. Parece que estamos convergiendo en el cuerpo. En apariencia, parece que el ego eligió el cuerpo como su hogar y nos aconseja en función de proteger, entre comillas, ese hogar. Vuestro punto de encuentro es una equivocación. Esa idea del cuerpo es un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse. Son todas lo mismo y no son nada. No importa, me dice, si es una ilusión o son 1000. Ninguna es nada. No importa lo terrible que esté viendo yo, esta ilusión de enfermedad en la que creo no es nada. No importa lo terrible que esté viendo yo, esta ilusión de un mundo contaminado por un virus no es nada. Porque da igual una ilusión de una uña encarnada en el dedo chiquito del pie o un mundo lleno de coronavirus. Sigue siendo una ilusión. El ego no se une a nada, puesto que no es nada, y la victoria que el ego anhela está desprovista de todo sentido, así como el ego mismo está desprovisto de todo sentido. Y nos preguntamos, ¿por qué entonces no podemos deshacernos del ego? Pues precisamente porque fue el sistema de pensamiento que nosotros nos inventamos para
venir a sortear este mundo que también nos inventamos. Recordemos que desde nuestra creencia de que se nos negó ese deseo de amor especial que le pedimos al Padre, quisimos nosotros fabricarnos un Dios que se enojara con nosotros y nos castigara de una manera especial, que nos amara, entre comillas, con un amor especial, que nos diera esa singularidad, ese deseo de ser especial. Por eso dimos cabida al sistema de pensamiento del ego. Pero no importa el mundo que fabricamos, no importa todas las ilusiones en las que creemos, ninguna de ellas es nada. Su unión está basada en lo que no es nada, pues dos de las ilusiones están tan desprovistas de sentido como una ilusión o como mil. 4. Hermano, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. El final de la jornada se encuentra en el lugar de la paz. ¿No te gustaría aceptar la paz que allí se te ofrece? Este enemigo, entre comillas, contra el que has luchado como si fuese un intruso a tu paz, se transforma ahí, ante tus propios ojos, en el portador de tu paz. Tu enemigo era Dios mismo, quien no sabe de conflictos, victorias o ataques de ninguna clase. El amor que te profesa es perfecto, absoluto y eterno. El Hijo de Dios en guerra contra su Creador es una condición tan ridícula como lo sería la naturaleza rugiéndole iracunda al viento, proclamando que él ya no forma parte de ella. ¿Cómo iba a poder la naturaleza decretar esto y hacer que fuese verdad? Del mismo modo, no es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y que debe mantenerse aparte. 5. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien realmente es y que no es el Hijo de su Padre. A tal fin, debe borrar de su memoria el recuerdo de Él. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida, y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se recuerda. 6. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Ninguna de las dos es verdad. Por lo tanto, no importa qué forma adopten. Lo que las engendró es una locura y no pueden sino seguir formando parte de ello. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponen una amenaza para ellas en absoluto. Y la realidad que niegan no forma parte de ellas. No es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y qué es lo que debe mantenerse aparte, nos dice Jesús. Por eso es que pedimos corrección. Por eso es que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ver todo eso que nosotros no podemos ver. Porque nosotros, para estar en esta ilusión, decidimos configurar en el sueño un sistema de pensamiento que parece estar alineado con una forma, con el cuerpo, con los sentidos, para ver, tocar, oler y experimentar todo
lo que queremos experimentar, pero a través del cuerpo. Y no somos un cuerpo. No somos un cuerpo, seguimos siendo ese santo Hijo de Dios. Pero Jesús nos da unas palabras alentadoras. Hermanos, esta guerra contra ti mismo está llegando a su fin. Esta guerra está llegando a su fin. Nosotros estamos pidiendo corrección. Estamos pidiendo que se corrija la forma en la que vemos al mundo, la forma en la que vemos a nuestros hermanos, que es la misma forma en la que nos vemos a nosotros mismos. No es a nosotros, a los que les corresponde decidir qué somos. Por eso dependemos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos sí o sí al Espíritu Santo para que corrija nuestra percepción. Si yo creo que puedo hacerlo por mis propios medios, si yo creo que puedo hacerlo por mí mismo, por mí misma, pues significaría que estaría yo autocalificándome en base a lo que creo que conozco. Pero lo que soy es algo que por ahora me es desconocido. Por eso yo necesito que se me enseñe quién soy realmente. Así que no es a mí a quien les corresponde decidir de qué formo parte y qué cosas quedan excluidas de mí. El Espíritu Santo me lo mostrará. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien realmente es. Esta guerra la emprendimos porque queríamos sostener la idea de ser un cuerpo. Recordemos que abandonamos el cielo por nuestro gusto, porque no se nos dio eso que pedimos de ser amados con un amor especial. ¿Cómo iba Dios a poder amar con un amor especial? Pues nosotros eso es lo que quisimos. Fue eso lo que queríamos. Y al no ser posible, pues entonces decidimos abandonar el cielo. Decidimos nosotros renunciar al cielo y venir aquí a creernos especiales. Venir aquí a creer que había una barrera que podía separarnos de todo lo demás. Y de ahí nace la ilusión del cuerpo. Pero no importa la forma, no importa lo que yo crea, no importa mis creencias irreconciliables, yo sigo siendo el santo Hijo de Dios. Y me dice que aquí parece entonces que estoy luchando entre ilusiones. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe va a ser verdadera. Pero la verdad, que no es una ilusión, es inamovible. La verdad es lo que soy y lo que seré eternamente. No importa la forma que yo quiera ponerme. No importa lo que yo quiera creer respecto a mí mismo. La verdad es la verdad y nada más lo es. Y aunque la verdad no necesita defensas, yo sí necesito pedir corrección para toda la locura que ahora tengo. Yo sí necesito pedir corrección y decirle al Espíritu Santo, muéstrame esto como tú lo ves. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad, ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad, ni suponer una amenaza para ella en absoluto. La realidad que niegan no forma parte de ellas. Pero yo aquí creo tanto en la ilusión que necesito pedir la verdad. Necesito pedirle corrección al Espíritu Santo. Muéstrame esto como tú lo ves. Ayúdame a ver esto como tú lo ves, Espíritu Santo, porque yo estoy viendo un caos, porque yo estoy viendo un mundo en llamas, porque yo estoy viendo gente que muere a mi alrededor, porque yo estoy viendo fatalidad por todas partes. Pero recuérdame quién soy.
Y a esa corrección que el Espíritu Santo me da, inmediatamente yo lo pido, pues esa corrección yo sí tengo que guardarla en mi mente y sostenerla en mi mente y cuidarla en mi mente para que 2 minutos después no vuelva a caer en la tentación de que creo que soy un cuerpo vulnerable que se puede contagiar de un virus. Yo sí necesito esa corrección, sostener esa corrección, quedarme con esa corrección. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien es realmente y que no es el Hijo de su Padre. A tal fin, debe borrar de su memoria el recuerdo de Dios. Eso fue lo que hicimos, borrar de nuestra memoria el recuerdo de Dios. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida. Y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. ¿Qué significa esto? Que aquí, en este mundo, nadie recuerda a Dios. Porque todos creemos ser un cuerpo que se mueve de allá para acá, que parece necesitar comer, respirar, dormir, descansar. Así que en este mundo no se recuerda a Dios. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, la llamada al despertar. Esa llamada al despertar que Dios nos dio. Inmediatamente nosotros decidimos abandonar el cielo, quedar dormidos en este sueño. Dios nos dio al Espíritu Santo. No se demoró ni un segundo en darnos al Espíritu Santo para que estuviese ahí en nuestra mente para ayudarnos a recordarle. Por mis propios medios, yo que me creo un cuerpo, que se cree un cuerpo enfermo, carente, que se cree un cuerpo que ha sufrido, que le han engañado, desde toda esa idea del cuerpo, yo no puedo recordar a Dios. Yo salí del cielo. Quise abandonar el cielo para olvidarme de él, para borrar su recuerdo, porque yo no quería que se me amara igual que a toda la creación. Porque yo quería ser el creador de mi propio Padre. Y como eso no era posible, pues entonces yo fui quien salió del cielo. Y con esa salida, pues quise olvidar al Padre. Así que ahora yo necesito de alguien que me lo recuerde. Y ese es el Espíritu Santo, la llamada al despertar. 7. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pero no puedes sino ser tal como Dios te creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Al estar fragmentadas, fragmentan a su vez. Pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá del limitado alcance de las ilusiones. Recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto. Una ilusión acerca de ti mismo puede luchar contra otra, mas la guerra entre dos ilusiones es un estado en el que nada ocurre. No hay ni vencedor ni victoria. Y la verdad se alza radiante más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios. 8. Los conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas. No pueden existir entre lo que es un poder y lo que no es nada. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti. Y al atacarlo, das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto entre sí. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto
Es temible, pues es la cuna del temor. Mas lo que ha nacido de la nada no puede cobrar realidad mediante la pugna. ¿Por qué llenar tu mundo de conflictos contigo mismo? Deja que toda esa locura quede deshecha y vuelve en paz al recuerdo de Dios, el cual brilla aún en tu mente. 9. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se llevan ante la verdad, pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas en la que la vencedora es la más cierta, la más real y la que derrota a la ilusión que eran menos real, que al ser vencida se convierte en esta ilusión. Así pues, el conflicto es la elección entre dos ilusiones, una que se coronará como real y la otra que será derrotada y despreciada. En esta situación, el Padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de lo que Él ama eternamente. Y lo que Él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz porque es su hogar. Si estamos en pugna, significa que estamos nosotros eligiendo entre ilusiones. Siempre que estemos en pugna, siempre que no estemos en perfecta paz, la más leve punzada de dolor en el corazón, nos dice el texto. La más leve punzada de dolor en el corazón significa que estamos nosotros eligiendo ilusiones en vez de elegir la paz. Pero podemos nosotros pedir esa corrección. Podemos nosotros pedir esa paz. Las ilusiones son las únicas que luchan entre sí. Y pues aquí, como todo lo vemos fragmentado, como todo lo vemos por partes, pues entonces creemos que hay múltiples opciones de salida y que hay múltiples opciones que son la causa con minúscula de ese conflicto. Pero se está luchando ilusión contra ilusión. Por lo tanto, no hay lucha alguna. Sencillamente no es nada. Las ilusiones no son nada. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pues no puede sino ser tal como Dios lo creó. Y Dios creó a su único hijo. La creación perfecta del Padre es ese hijo que es la totalidad misma, que es todo abarcador. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. La verdad, pues no tiene por qué luchar contra la ilusión, porque sencillamente es verdad. Así que si yo creo estar en conflicto, si creo que puedo salir perdedor o vencedor, si creo que alguien podrá salir airoso y yo no, pues entonces significa que yo opté por dos ilusiones o más que están en pugna. ¿Qué es lo que se nos aconseja hacer aquí? Pedir corrección. Cuando estoy en esas ideas de conflicto, los conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas. No pueden existir entre lo que es un poder y lo que no es nada. Es decir, si ante esa idea, ante esa ilusión de conflicto, yo pido corrección, que se me muestre la verdad, pues sencillamente ya no veo más conflicto, porque sería como poner a luchar, entre comillas, a la verdad con la ilusión. Y ahí pues se acaba la pugna, porque la verdad es verdad. Y me doy cuenta que la ilusión, pues es eso que yo me inventé, eso que yo atesoré, ese ídolo
que tenía puesto en el lugar en donde solo a la verdad le corresponde estar. Por lo tanto, una vez que se me da esa corrección, una vez que pido la corrección, la recibo, la acepto, pues entonces ya no hay más conflicto. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti. Y al atacarlo, das lugar a dos ilusiones de ti mismo. No hay nada que yo ataque que no forme parte de mí. Eso que yo estoy viendo en el tóxico forma parte de mí. Eso que estoy viendo en el ladrón forma parte de mí. Eso que estoy viendo en el infiel forma parte de mí. Así que lo que yo necesito es corrección. Lo que yo necesito es que se me muestre la verdad con respecto a mí para ver entonces esa verdad con respecto a mi hermano. Para darme cuenta que es inocente. Cuando yo me doy cuenta que soy inocente también. Es mi santidad la que santifica a mi hermano. Es decir, mi aceptación de la corrección. Y nos dice que al atacar das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto entre sí. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. Es decir, cada vez que yo juzgo. Cuando juzgo al desordenado, cuando juzgo al que conduce mal por las autopistas, cuando juzgo al que roba. Todas esas son ilusiones respecto a mí mismo. O sea, si lo ataco, estoy atacándome a mí mismo porque no hay nadie más allá afuera. Porque yo soy uno con todos ellos. Entonces, si no quiero atacarme a mí mismo, ¿qué sería lo más lógico y lo más sencillo? Pues salir de la idea del error. Pero como yo no puedo salirme por mi propia cuenta, necesito del Espíritu Santo. Muéstrame esto como tú lo ves. Ayúdame, Espíritu Santo. Quiero darme cuenta en qué momento tomé esa decisión equivocada de juzgar sin amor a una criatura de Dios. ¿En qué momento hice para con mi hermano algo que Dios no haría? ¿O en qué momento dejé de hacer para con mi hermano algo que Dios sí hubiese hecho? Es decir, ¿en qué momento juzgué a una criatura de Dios? Y ahí el Espíritu Santo entonces me llevará a ese momento y me ofrecerá la sanación a todas esas ideas de error, recordándome que este es un sueño y se tomará una nueva decisión en favor de Dios por mi paz. Por lo tanto, desaparecerá lo que era el efecto de esa decisión equivocada. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se llevan ante la verdad. Todos esos efectos que parecían tener desaparecen. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se llevan ante la verdad, pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas, en la que la vencedora parece ser la más cierta. Por lo tanto, si yo pido corrección, el Espíritu Santo me la dará y desaparecerán todas esas ideas de error en las que ahora tanto creo. Desaparecerán todos esos efectos con minúscula en los que ahora tanto creo. No importa si la ilusión pareció vestirse de verdad. No importa si desde el ego buscamos todos los testigos falsos para hacernos creer a nosotros mismos que era verdad. La verdad vendrá a recordarme quién soy. Porque la verdad es verdad y nada más lo es. Pero yo necesito de esa corrección del Espíritu Santo para aceptar esa verdad
y para darme cuenta que todo eso que parece que yo veía no eran más que mis propias ideas de error que quería ver yo representadas en el mundo, representadas en mi hermano, representadas en mí mismo, con una enfermedad, con una pérdida económica, con un desamor terrible. 10. Tú, su hijo bien amado, no eres una ilusión, puesto que eres tan real y tan santo como Él. La quietud de tu certeza acerca de Él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moráis como uno solo y no como entes separados. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y a su Hijo con él. No eres un extraño en la casa de Dios. Dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó en serenidad y en paz y donde mora con él. Las ilusiones no tienen cabida allí donde el amor mora, pues éste te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la de aquel con mayúscula que la creó, y a aquellos que quieren recordarlo, a él se les da todo. El Espíritu Santo vela su hogar seguro de que su paz jamás puede ser perturbada. 11. ¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se volviera contra sí mismo y tratase de subyugar al que allí mora? Piensa en lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida. El altar desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado. Y todo se olvida salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es real. 12. Las ilusiones encuentran ilusiones. La verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra, mas la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en un campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. La paz es el estado mental en el que se recuerda a Dios. El recuerdo de Dios aflora en una mente que está serena. Nosotros necesitamos estar en paz si es que queremos recordar a Dios. Pero ¿cómo podríamos estar en paz si estamos viendo enemigos por todas partes? ¿Cómo podríamos estar en paz si creemos que estamos en peligro por todas partes? ¿Cómo podríamos estar en paz si vemos un mundo completamente contagiado de un virus? ¿Cómo podemos estar en paz si vemos a un vecino tóxico que no deja de hacer ruido? ¿Cómo podemos estar en paz si creo que al salir a la calle me van a asaltar, me van a atracar, me van a quitar mis cosas? Necesitamos esa corrección.
necesitamos darnos cuenta que no hay nadie ahí afuera, que no hay nada externo a nosotros. Necesitamos darnos cuenta que somos uno con ese que ahora vemos como el tóxico, que somos uno con ese que ahora vemos como el malo, como el malversador, con ese que ahora vemos como el asesino, como el pederasta, como el violador. Tenemos que darnos cuenta que nuestra paz depende de cada uno de nuestros hermanos, está en ellos. O sea, yo decido si quiero verle santo para estar en paz o quiero verle temible para dejar de lado esa paz. Yo soy el administrador de esa paz que me corresponde, porque soy yo quien decide ofrecer inocencia o ofrecer ataque. Si quiero salir por completo con el Espíritu Santo de todas esas ideas de error, voy mucho más allá y pido corrección. Muéstrame, Espíritu Santo, ese momento en donde tomé esa decisión equivocada que quise ver a mi hermano de una manera no amorosa. Muéstrame, Espíritu Santo, ese momento en el que decidí juzgar a mi hermano, juzgar a una criatura de Dios. Si no quiero ir tan profundo, si todavía tengo dudas, si todavía no acepto que no hay nadie fuera, al menos debería de estar en la disposición de bendecir. No importa si estoy viendo al asesino. Te bendigo, Santo Hijo de Dios. Te ofrezco un milagro, Santo Hijo de Dios. Porque esa sería el principio, mi primer paso para aceptar que ahí, tras esa forma, está el Santo Hijo de Dios. No importa si empiezo diciéndolo sin ni siquiera creérmelo. Estoy dando un paso para acceder a mi paz. Esa paz que comparto con mi hermano. Esa paz en la que me corresponde estar. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Y donde uno de ellos se va, el otro llega. Necesito pedir esa corrección para reconocer que soy ese santo hijo de Dios. Necesito mantener mi mente alerta para darme cuenta que si creo que estoy en conflicto es porque elegí las ilusiones. Pero también recordar que el Espíritu Santo está ahí listo, dispuesto a darme corrección en el momento que yo se lo pida. Si estoy sintiéndome en conflicto, si estoy sintiéndome en guerra, en pugna, debo recordar que esa guerra siempre es contra mí mismo, porque no hay nadie afuera, porque soy la totalidad misma con todos mis hermanos. No importa si ahora estoy viéndolos como entes separados. El bien amado Hijo de Dios sigue siendo uno y lo será eternamente. Así que pido corrección. Muéstrame esto como tú lo ves. Ayúdame a ver a mi hermano como tú lo ves. Ayúdame, Espíritu Santo, a no creerme esta ilusión de separación, esta ilusión de enfermedad, esta ilusión de muerte, esta ilusión de que puedo ser atacado. Ayúdame, Espíritu Santo, a verme santo como tú me ves, a verme inocente como tú me ves. Ayúdame, Espíritu Santo, a que mi hermano pueda reflejar mi propia inocencia. Él es mi espejo, Él está reflejando mis ideas, mis creencias. Él está reflejando en donde yo puse mi fe. Ayúdame, Espíritu Santo, a que se restituya la fe ahí en mi mente, donde me hace falta. La fe en mi hermano al que ahora veo como mi enemigo, pero que sé que es el portador de mi paz, a la cual renuncio cuando lo ataco. Hemos hecho la lectura del capítulo 23, la guerra contra ti mismo, en la sección 1, las creencias irreconciliables.
Gracias a todos por su compañía.